¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Tiene varios títulos que han surgido de toda una carrera de investigación, de educación, de formación. Es licenciado en astronomía, es doctor en astronomía. Estamos hablando del doctor Daniel Carpintero. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos los oyentes. Daniel, bueno, como decíamos en la introducción, estamos buscando a las personas que realmente saben para que nos interioricen. Me gustaría comenzar, si te parece, hablando de lo que será este eclipse total de Sol de diciembre del 2020 y luego ya avanzar más sobre lo que es la astronomía en general. ¿Cómo no? Bueno, como decía, ha sacudido a nuestra región esto de que será el lugar donde mejor se va a ver una franja que pasa entre los Andes y el mar por la línea sur de Río Negro y parte de Neuquén, ¿es así? Sí, es correcto. No solo donde mejor se va a ver, sino que en Argentina, sino en todo el mundo. O sea, esta franja de totalidad, Chile y Argentina tienen prácticamente la exclusividad para su observación. Ajá. ¿Eso quiere decir, Daniel, que en pleno mediodía se va a oscurecer una franja de nuestras provincias? Correcto. Cuando la luna que gira alrededor de la Tierra se interpone por delante del Sol, bueno, a ver, vamos un pasito atrás. La órbita de la luna está levemente inclinada con respecto a la órbita de la Tierra con respecto al Sol. Ajá. Entonces, la luna una vez por mes se pone entre la Tierra y el Sol, pero por esta inclinación no siempre nos tapa el Sol. Cuando se da que nos tapa el Sol es cuando se produce un eclipse de Sol y entonces la sombra de la Luna sobre la superficie de la Tierra se produce en una franja de aproximadamente 100 a 200 kilómetros dependiendo del eclipse, y esa franja de sombra total donde la Luna tapa totalmente al Sol justamente se puede ver solamente por quienes estén dentro de esa estrechísima franja sobre la superficie de la Tierra. Entonces, bueno, vamos el año que viene a ser los privilegiados entre Río Negro, Neuquén y un poquito del sur de la provincia de Buenos Aires, en estar justo en la franja de esa sombra. ¿Esto va a motivar que gente apasionada, investigadores de todo el mundo vengan por aquí? Sí, los eclipses de Sol siempre producen, donde se produzcan, siempre producen un movimiento de gente impresionante, no solamente de investigadores, sino también de gente no investigadora, turistas, que quieren disfrutar de ese espectáculo único que es la noche en pleno día. Porque cuando se produce el eclipse, la luna puede llegar a tapar parcialmente al Sol, eso se va a ver en el resto del país, ¿sí? Pero cuando la luna tapa al Sol, prácticamente no se nota nada en particular, excepto que uno puede mirar al Sol con la prevención del caso para no quedarse ciego, pero no se nota nada alrededor, la iluminación sigue siendo la misma. En cambio, en la franja de totalidad sucede este fenómeno de la totalidad, que es un fenómeno único, que es que el día se transforma en un crepúsculo, es como la iluminación del Sol poniéndose en el horizonte. Muchas flores que se cierran de noche empiezan a cerrarse, por ejemplo. Muchos pájaros dejan sus actividades y vuelven a sus nidos. Es decir, se produce realmente una noche en pleno día. Es un espectáculo imponente realmente. ¿Cuánto tiempo dura ese espectáculo, Daniel? Es aproximadamente 2 minutos si estamos en el centro de la franja de totalidad. Ajá. Y unos 20 segundos si estamos justo en el borde de la franja de totalidad. Ajá. Perdón por la ignorancia, pero no me parece común que estos eclipses que hemos observado estén aquí arriba nuestro, digamos, en pleno mediodía. Generalmente se dan más hacia el horizonte, ¿no? No, eso depende de cada eclipse. Por ejemplo, en el eclipse que tuvimos hace poquito, acá en la provincia de Buenos Aires, que pasó por el sur de la ciudad de Buenos Aires, estábamos en el final de la franja de totalidad. Eso significa que el eclipse se dio con el Sol justo poniéndose en el horizonte.
Yo de hecho me fui a una localidad cerca de la ciudad de Buenos Aires, al sur de la ciudad de Buenos Aires, y vi el eclipse más o menos con el sol a 1 grado sobre el horizonte, que es el final de la franja de totalidad. Acá además tenemos la suerte de que estamos no solo en la parte central de la franja en cuanto al ancho, sino también en la parte central de la franja en cuanto al largo, y eso quiere decir que vamos a tener el sol prácticamente al mediodía cuando se eclipse, y eso es una situación mucho más favorable y mucho más espectacular todavía. ¿La franja más o menos ya se puede estimar por dónde pasaría? Sí, hay muchísimas páginas de internet, uno pone eclipse 2020 y hay cientos de mapas donde está perfectamente definida la franja. En Neuquén va a pasar, la parte central va a pasar por Piedra del Águila, Ajá. va a seguir por todo Río Negro y va a besar simplemente la parte sur de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Daniel, también yo veía que hay algunas ramas, además de la astronomía, como la matemática o la geofísica, que les aporta mucha información para sus investigaciones un eclipse de este tipo. Sí, los eclipses hoy en día, además del espectáculo visual que producen, hoy en día no, siempre fueron útiles, porque el Sol está rodeado por lo que llamamos atmósfera, aunque no es una atmósfera de aire, sino una atmósfera muy caliente de partículas solares, que en general no se podía estudiar porque la iluminación propia del Sol enceguece al instrumento y entonces impide ver esta especie de atmósfera que está alrededor, que es menos luminosa. Ajá. Cuando la luna tapa el sol, el disco de la luna tapa el sol, le tapa toda la luminosidad y entonces se puede ver perfectamente esa atmósfera que se llama corona a simple vista. Entonces con instrumental es el momento de aprovechar para la observación. Hoy en día, en cambio, ya a los propios telescopios se les puede adosar un eclipse artificial, es decir, tapar el disco solar en forma artificial y se puede estudiar la corona sin problemas. Es decir, en la página de totalidad va a estar toda la información que cualquiera necesita sobre el eclipse, incluso las maneras de poder observar el eclipse sin peligro para la vista, porque eso es muy importante. Claro. Uno se tienta con el eclipse a mirar el sol porque dice, bueno, está medio tapado, entonces ilumina un poquito menos, pero no, los fotones ultravioletas e infrarrojos del sol siguen quemando la retina, aún con el sol parcialmente tapado, y si uno se queda mirándolo, en pocos minutos se queda ciego. Entonces, bueno, ahí en la página de totalidad están todos los métodos como para poder disfrutar del eclipse sin ningún peligro. En general, todos los que estamos en astronomía lo hacemos con pasión. Claro. En general, todo el mundo que se recibe astrónomo es porque ya tiene una voluntad, una vocación previa que lo lleva. La carrera es bastante demandante, como vos decías, matemática y física son los lenguajes naturales para la astronomía, y entonces, bueno, el que llega al final de la carrera es porque realmente tiene esa vocación, ese disfrute, esa pasión por la astronomía. Y bueno, la recompensa está en trabajar justamente en esto que uno le apasiona y en todos estos temas de punta que permiten conocer al hombre, cómo está hecho el cosmos, cómo funciona, etcétera. Todas esas preguntas tan fuertes y tan lindas de tratar de responder. ¿Vos te formaste en astronomía aquí en nuestro país? Sí, en la Universidad de La Plata. Ah, en la Universidad de La Plata, donde ahora sos docente. Correcto. Ajá. Daniel, en aquella época cuando vos estudiaste y ahora que sos docente, uno supone que los avances tecnológicos también han implicado un avance en este tipo de estudios. Sí, ninguna duda. Muchas de las cosas que yo estudié cuando cursé las materias, hoy ya no se usan o ni siquiera se mencionan. La astronomía es una ciencia que siempre ha avanzado, y en los últimos años realmente a pasos agigantados, con la aparición de satélites que nos proveen de información constantemente, y de las grandes computadoras y las grandes condiciones de almacenamiento que podemos tener para los datos. Hoy hay tantos datos que
la comunidad astronómica mundial no alcanza a procesarlos a tiempo, digamos, todos. Se van acumulando cada vez más y hay mucha más información ahí esperándonos, porque no se da abasto a procesar toda la información que nos llega de los satélites y de los nuevos instrumentos que se están poniendo. Y como docente, en materias específicas de astronomía, bueno, es demandante porque lo que uno enseña nunca está ya establecido. Uno tiene que estar permanentemente actualizándose para poder vertir en el alumnado toda la nueva situación de la ciencia a medida que pasa el tiempo. Y Daniel, esta pasión que tenés vos y tus colegas, ¿se puede transmitir a los alumnos? ¿Vos encontrás que los alumnos hoy tienen una pasión por este tipo de disciplinas? Es una pregunta difícil, no es genérica, porque hay alumnos, como siempre, ¿no? Que pareciera que están ahí para ver qué pasa. Pero la gran mayoría, en realidad, es un placer dar clase a ese tipo de alumnos porque están constantemente preguntando y cuestionando y son esponjas, sabios de saber, de conocer más. Claro. Entonces, realmente se hace muy placentero enseñar en estas carreras estas especialidades. En cuanto a equipamiento y observatorios en nuestro país, ¿están las condiciones dadas tecnológicamente como para que se desarrolle la disciplina? Bueno, ese es un tema bastante peliagudo. Nuestro instrumental moderno que se usa hoy en día en astronomía tiene un presupuesto que está muy lejos del alcance de nuestro país. Ajá. Son millones y millones de dólares y de hecho se juntan grandes universidades con mucha potencia económica de Estados Unidos, de Europa, de Japón, etcétera, para hacer los grandes proyectos hoy en día, lo mismo los satélites. Ni siquiera está realizado por una única universidad o un único país. Nosotros participamos como país de alguno de estos proyectos con cierto porcentaje, que es dinero que sale del CONICET, y ese porcentaje es la proporción de tiempo que nosotros podemos usar o aprovechar ese instrumental. Por ejemplo, en Chile, que tienen los mejores cielos del mundo prácticamente, hay instrumental instalado en la cordillera de todo tipo de pelajes, un zoológico de telescopios de todo tipo, y ahí nosotros participamos de algunos de ellos con ciertos porcentajes, y eso es el lugar natural para observar para el astrónomo argentino. Sin embargo, nosotros tenemos en San Juan el CASLEO, el telescopio Jorge Saade, que es un telescopio que en su momento fue el más grande de Latinoamérica. Hoy ha quedado atrás, pero sigue ofreciendo servicios de primer nivel para el astrónomo argentino, y naturalmente es el preferido por nosotros porque ahí tenemos tiempo de observación naturalmente para hacer las observaciones, vale la redundancia. Y bueno, es un instrumental que con esfuerzo de sus distintos directores se ha podido mantener a primer nivel a pesar de todas las vicisitudes económicas. Y en la Patagonia, ¿cómo estamos? Porque hay un mito, creo yo, mito urbano, de que el cielo de la Patagonia es único, pero no sé en cuanto a la disciplina de la astronomía si realmente es así. Sí, es único porque es muy límpido. Ajá. Pero para un cielo astronómico se necesitan dos requisitos. Uno, que sea límpido, o sea que no esté contaminado por luces artificiales ni por la polución de alguna ciudad cercana, pero además tiene que ser alto. ¿Por qué? Porque cuanto más alto está un instrumento, por eso se pone en las altas montañas, menos atmósfera está arriba del telescopio, y entonces la atmósfera, como siempre está en permanente turbulencia, hace que la imagen astronómica se deforme un poco. Entonces, cuanto menos atmósfera haya arriba del telescopio, menos deformación tiene esa imagen. Entonces, en la Patagonia, en el sur de la Patagonia, tenemos cielos límpidos, pero las montañas no son tan altas. Claro. Por eso se prefiere la zona cuyana y la zona hermana del lado de Chile, porque además del cielo límpido, tiene además montañas de gran altura.
Daniel, vos sabés que cada vez me convenzo más que uno se tiene que animar a buscar estos otros mundos que están alrededor nuestro. Uno se tiene que animar como periodista a poder hablar con un doctor en astronomía porque encuentra a una persona como Daniel Carpintero que no solamente es muy didáctico, sino además muy generoso de atendernos a esta hora. No, ningún problema, para mí es un placer. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Que andes bien. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.